Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 8 del libro de Juan, por favor. Y hagamos una oración para comenzar este tiempo. Nuestro Padre Celestial, una vez más agradecemos tu bondad, tu misericordia que nos concedes en estar en esta reunión para adorarte y suplicamos la ayuda, Señor, la influencia de tu Espíritu Santo, a fin de que tu palabra cumpla en nuestras vidas el propósito de moldearnos, el propósito de hacernos semejantes a tu Hijo Jesucristo. Reconocemos que somos pecadores y que estamos muy distantes de alcanzar este modelo tan elevado. Sin embargo, te damos gracias porque tú has quebrantado el poder dominante del pecado en nuestras vidas y nos has introducido en este proceso de santificación que culminará con nuestra salida de este mundo, Señor. Te bendecimos por ello y te damos las gracias porque nos das una esperanza viva y maravillosa en nuestras almas, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana anterior consideramos el pasaje de la mujer sorprendida en el acto de adulterio y vimos cómo nuestro Señor llevó a cada uno de los que estaban ahí acusando a la flagrancia, ¿no? Con la frase de que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y también declaró que era la luz del mundo y él podía juzgar porque pues él era Dios, ¿no? Es lo que quiso decir. El testimonio de su mesianidad era abrumador. El Padre le corroboró con la voz del cielo: este es mi Hijo amado. Juan Bautista vio al Espíritu descender sobre él y permanecer en él. Los apóstoles fueron testigos que vieron, oyeron, palparon tocante al verbo de vida. Las obras daban testimonio de él, las escrituras daban testimonio de él. Entonces no había ninguna duda, ¿no? Él era el Mesías. Ahora entonces Jesús corroboró esta palabra diciendo acerca de su origen: yo soy de arriba, ¿no? Siempre señalando ese punto. Ustedes son del mundo, ustedes no entienden, yo sé a qué he venido y a dónde voy, ¿no? Entonces puedo decir estas cosas. Ahora vayamos al versículo 31. Después antes de ir al 31, vea por favor el número 30, donde menciona que muchos creyeron en él, que habiendo hablado estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, a veces, ya sabe usted, nos emocionamos con las personas que dicen creer y después a veces nos desilusionamos en este sentido, ¿no? Es lo que va a ocurrir en esta ocasión. Él dice que muchos creyeron y esto dio ocasión para que Jesús diera la enseñanza que vamos a escuchar. Dice: decía Jesús a los judíos que le habían creído. Este es el mensaje, ¿no? Para los judíos que le habían creído, ¿no? Entonces, para todos los que también decimos que hemos creído en él, entonces dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, aquí vamos primero a nuestro primer punto, hasta el versículo 32, del 30 al 32, vamos a ver la necesidad de la perseverancia como una evidencia de una profesión de fe genuina. O sea, aquí es lo que señala Cristo. Uno puede decir que es hijo de Dios, que es libre, pero si no persevera, sus palabras se vuelven solamente aire, ¿no? Se vuelven humo, se deshacen. Es necesaria la perseverancia como una evidencia de una profesión de fe genuina.
Si no hay perseverancia, no hay una fe genuina, es lo que nos está diciendo. Entonces, estas fueron las primeras palabras que Cristo les dio a estos recién convertidos, ¿no? A estos que recién manifestaban creer en Él. Les está indicando que es necesario permanecer en la palabra, que es necesario perseverar en la obediencia de la palabra para que fueran considerados discípulos verdaderos. El apóstol Juan ya nos ha narrado dos casos de personas que creyeron en Jesús, pero su profesión de fe no tenía profundidad, como dice Mateo 13, 20 y 21, no tenía profundidad, por lo tanto no se enraizó en la tierra y no hubo tierra donde se arraigara la plantita de la fe y la plantita de la fe se secó. Entonces, aquí vemos el caso, ¿no? Es necesario que la persona persevere, es necesario que la fe se afiance en Cristo Jesús para tomar el nutriente, para tomar la vida, para poder perseverar en la obediencia. Así los que vemos en 2.23, aquellos que dijeron a creer en Cristo, pero dice Cristo 2.23 y 24, estando en Jerusalén, después de que había hecho el milagro de transformar el agua en vino, dice, estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre. Aquí está el mismo punto, ¿sí? Viendo las señales que hacía Jesús, mas el mismo Jesús no se confiaba de ellos porque Él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de otros. Él podía ver el corazón de estas personas y como sabemos, estas personas siempre van hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque se fijaron en las señales. Hay que fijarse en Cristo, hay que mirar a Cristo, hay que arraigarse en Cristo. No hay que fijarse, no es que me hizo un milagrito, es que esto, no, hay que fijarse en Cristo, aunque no nos haga milagritos. Ya el milagrito es la salvación misma, ¿no? Si usted lo quiere ver de esa manera, ¿no? Entonces, conocía lo que había en sus corazones y al verlo, yo creo que no se sentía muy animado, ¿no? Imagínate, no sé, poder leer el corazón, poder leer la mente de las personas que dicen creer y luego que dicen creer, ver lo que hay en su mente, ver lo que hay en su corazón, sus intenciones. Es terrible, ¿no? Entonces, el caso segundo es en Juan 6:66. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús declaró que Él era el pan de vida y que el que no comiera su carne y bebiera su sangre no podía heredar la vida eterna. Comer su carne y beber su sangre está hablando figurativamente de participar de su sacrificio, de participar de su obra en la cruz, de ser parte de que tus pecados sean castigados en ese sustituto y que la justicia de Él sea puesta en tu cuenta. ¿Sí? Él era el pan de vida, mucho mejor que el maná del desierto que estos hebreos le decían y le echaban en cara, ¿sí? No haces un milagro de multiplicar aquí para 5,000 cuando Moisés nos dio pan 40 años. No fue Moisés, ¿sí? Fue Dios desde el cielo, ¿no? Y ahora dice, yo estoy dándoles algo mucho mejor que el pan que nutre por 40 años. Estoy dando a mi propio Hijo para la salvación de los pecadores y no lo pueden distinguir. Este es el mejor pan que pudiésemos recibir. Entonces, sin embargo, muchos se tropezaron en estas palabras. Cuando Él decía que Él era mucho mejor que el maná del desierto, muchos se volvieron atrás. 6:66 dice, desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, no desafiándolos, ¿queréis vosotros iros también? Podemos decir ahora, ¿no?, que la prueba de la fe de estas personas que habían creído les llegó muy rápido, ¿verdad? Algunos, oye, pero apenas acaban de creer, rápido llegó la prueba de la fe.
No tardó mucho. A veces dice uno va caminando, sí, a la vuelta de la esquina, ahí está, te va a salir de frente. No, ni siquiera les dio chance de llegar a la esquina, ya luego, ¡paz! La prueba de la fe, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? ¿No? Porque les está diciendo, ¿sí? No estén contentándose solamente con que creyeron. Es necesaria la perseverancia, es necesaria la permanencia en la verdad. No es solamente una expresión de decir yo ya creí, hoy ya soy salvo. Es necesario que la permanencia, la perseverancia. Como sabemos por experiencia, ¿no? Es fácil comenzar una dieta. Es fácil comenzar una rutina de ejercicios. Es fácil comenzar una rutina espiritual. Es fácil comenzar una vida religiosa. Todo eso es fácil. Pudiéramos incluso estar muy animados y estimulados pensando por el deseo de una vida mejor, por una vida más sana, por el deseo de recomponer algo que está chueco, ¿no? A lo mejor la columna con algunos ejercicios ahí, ¿sí? Por la satisfacción experimentada, ¿no? A veces que las personas llegan y dejan ciertos vicios, por la satisfacción de practicar algunas virtudes. Sin embargo, cuando se disipan las emociones y pasa la novedad y comienzan a experimentarse la tentación, las pruebas, la lucha contra el mundo, la lucha contra el enemigo, entonces llegan los tropiezos, llegan las caídas que revelan la debilidad de nuestros corazones. Y es entonces que descubrimos la sabiduría encerrada en estas palabras. ¿Qué tengo que hacer? No, es que estoy muy desanimado. Permanecer es lo que tenemos que hacer. Perseverar es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos toca. ¿Sí? Permanecer y perseverar. No es nada más empezar. ¿Sí? De repente pasamos ahí, vemos las cercas de algunas personas, ¿no? ¿Sí? Comenzaron a pintar, no pintaron las 2 primeras hileras y ya se queda el resto de la cerca así, ¿no? A veces vemos las paredes de las casas, está una sola parte, sí, pero el resto de la casa ya no terminaron de pintar. Se ve el bote de pintura ahí, ¿verdad? No voy a decir la marca Comex para que no vayan, sí, pero estaba ahí el bote de pintura y no siguieron pintando. Fue fácil empezar, sí, vamos a pintar la casa, sí, mañana la pintamos, ¿no? Hace mucho sol, ya dejan ahí la brocha, ni la lavan y se van a dormir. Es fácil empezar, ¿no? La prueba de que tenemos la gracia verdadera no es el empezar, sino es el continuar, es el permanecer en la palabra, el permanecer en la obediencia de la fe, el permanecer en la práctica de la verdadera religión. La lealtad a las enseñanzas de Cristo demostrará la realidad de nuestra profesión de fe. Es la persistencia en la verdad lo que demuestra la sinceridad o insinceridad de nuestra profesión de fe. En segundo lugar, vemos en el versículo 32, nos dice ahí, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Siempre que escuchamos estas palabras, sobre todo los que tenemos de 80 años para arriba, nos acordamos de aquella película, ¿no? Donde Wallace grita ahí muriéndose, ¡libertad! Y entonces, ¡libertad! Libertad es el concepto que tenemos aquí, ¿no? Si conoces y conocerás la verdad, y la verdad de Dios, la verdad te libertará, ¿no? Entonces, la bendición que trae la salvación verdadera, obrada por la palabra de Dios, ¿cuál es esa gran bendición? Es la libertad. Sí, no es la libertad de Escocia, no es una libertad terrenal. ¿Qué es? Es una libertad en términos espirituales. Pues desde la caída de Adán los hombres quedamos en una condición de esclavitud espiritual al pecado. La libertad de la cual habla Cristo aquí es la liberación del poder dominante del pecado en nuestras vidas desde la entrada de Adán, ¿no? Tal como lo expresa Pablo ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2:26, 2:25. Desde el 24 dice que el siervo de Dios no debe de ser
contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué cosa? La verdad, ¿sí? Y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y la persona dice, ¿cuál lazo? ¿Cuál lazo? No hay ningún mecate, no hay ninguna cadena, no traigo ninguna bola de fierro atorada en mis tobillos. Soy libre, dicen. ¿De qué libertad me hablas tú? Nosotros hablamos de acuerdo con la Escritura que desde la caída todos los hombres quedamos en una condición de esclavitud. Y aquí el Señor nos dice la salvación, explicándola en términos de conocer la verdad, la verdad de Dios, y ser liberados de la esclavitud del diablo, ¿no? Así explica la salvación, conocer la verdad y ser liberados de la esclavitud del diablo. No hablamos de que la salvación sea una emoción, no hablamos de que la salvación sea solamente algo emocional. Estamos hablando de conocer la verdad. Y esa verdad de Dios nos va a liberar, ¿no? Encontramos la aguja en el pajar. Encontramos, ¿no? Por fin la verdad. Nos dice Romanos 6, por favor. Como estamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de que Dios nos conduce, o el Espíritu Santo nos conduce a la convicción de pecado, encontramos que esta convicción es necesaria, no es la convicción de que somos esclavos. ¿Quién puede ser libertado si no tiene convicción de esclavitud, si no ve las cadenas que le atoran, si no ve la condición desastrosa en que está su vida, ¿no? Dice Pablo en Romanos 6:6 que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre que éramos, la persona con sus valores terrenales, con su hambre de pecado, con su hambre insaciable de continuar en la maldad, ese hombre viejo que vivía separado de la obediencia de Dios, separado de los mandamientos, dice, nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí nos dice claramente que nuestro viejo hombre, el esclavo del pecado, murió juntamente con Cristo en la cruz. No es algo emocional, es algo real. Si la muerte, si el dominio del pecado no se ha acabado en tu vida, entonces todavía eres un esclavo. Es en base a esta condición de haber muerto juntamente con Cristo, a que nuestro viejo hombre se murió, la persona que éramos, con sus pensamientos, con sus deseos, con su voluntad esclavizada al pecado, se murió esa persona. Y es en base a esta muerte, es en base a esta unión con Cristo que Pablo puede decir en el versículo 11, así también ustedes considérense. Piensen que de cierto están muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, si ya están muertos al pecado, entonces no reine, no debe reinar pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ya el cuerpo ya no será el instrumento de una persona muerta. Ya no se puede, ¿verdad? Está muerta la persona. Entonces, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Entonces, estamos viendo aquí hasta el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la experiencia de la salvación. ¿Qué pasó con la persona que era? Se murió. ¿Qué pasó con el borracho? ¿Qué pasó con el drogo? ¿Qué pasó con el ratero? ¿Qué pasó con el defraudador? ¿Qué pasó con el mentiroso? Se murió. Esto es lo que ocurrió.
Oye, se murió. Eso es lo que ocurre, ¿no? Siendo muertos al pecado, entonces ya no puede reinar sobre nosotros. Hemos sido perdonados y justificados en Cristo. Es en base a esta obra de salvación, a esta obra de perdón y justificación, que el proceso de santificación comienza, ¿verdad? Así el versículo 17, gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, ¿qué encontramos en la salvación? Libertad. ¿Libertad de qué? De la servidumbre del pecado. ¿Sí? Así dice, gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La salvación no fue debido a nosotros, fuimos entregados, fuimos iluminados por la verdad, conducidos a voluntariamente entregar nuestras vidas, a entregar el timón de nuestras vidas a Cristo. Entonces, así comienza el proceso de la santificación. Libertados del pecado, 18, entonces sois hechos siervos de la justicia. Entonces esto quiere decir que hemos sido liberados. El viejo hombre se murió, ha resucitado uno nuevo y ahora ya no somos siervos del pecado, sino siervos de la justicia. ¿Sí? Por lo tanto, esta obra definitiva en la cruz es lo que trae al creyente a un proceso de santificación. ¿Sí? Yo no le puedo decir a un esclavo con las cadenas y las boyas atorado, ven, libérate. ¿Qué puede hacer? Está con las boyas amarradas y las bolas ahí, no puede caminar. Lo tengo que liberar, ¿no? Entonces es lo que hace Cristo primeramente. ¿Sí? Morimos, el viejo hombre se murió. Se necesita experimentar esta muerte al pecado para poder experimentar el proceso de santificación, para ser introducidos a este proceso que menciona Romanos 6. Una persona cuyo pecado, cuyo viejo hombre no ha muerto, pues es como siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Trate de ponerle un frac a un marrano para llevarlo a la fiesta, ¿no? Le va a quedar grande, le van a quedar las manos cortas, etc. No le queda el traje. De ninguna manera, ¿no? Se necesita experimentar la muerte al poder dominante del pecado para poder ser introducido a esa guerra espiritual que se llama el proceso de santificación. Es una guerra donde le vamos a dar muerte al pecado que está en nosotros, a los remanentes que quedan después de la salvación. Ya no somos los esclavos, pero quedan remanentes y hay que acabar con ellos. Sí, aquí está el cuchillo, mátalos. No, duele mucho, mátalos. Si no queremos matar nuestros pecados, pues todavía estamos vivitos, ¿no? No estamos muertos. Entonces, si todavía eres el esclavo del pecado, entonces todavía no eres libre, ¿no? Todavía no eres libre. De esta libertad, a veces algunas personas abusan, ¿no? Porque dicen, no, el creyente puede seguir pecando, o sea, y ellos lo leen así como, el creyente puede seguirse emborrachando, puede seguirse drogando, de todas maneras ya creyó en Cristo. No, hermanos, no es un pillo, es un lobo disfrazado de oveja, no es ninguna persona salva. Si el poder dominante del pecado no está muerto, la persona está perdida todavía. De esta libertad es de la que está hablando Cristo. Si el Hijo os libertare, si el Hijo diera muerte, ¿no?, al viejo hombre, si muriéramos juntamente con Él, ¿no? El Hijo de Dios liberta a los siervos de condenación por medio de su obra en la cruz. Él paga el castigo, la culpa que nuestros pecados merecían. Él obra una justicia perfecta que la ley exige y la deposita en nuestra cuenta personal. En eso consiste la salvación, es una obra de gracia, la obra de Cristo puesta en tu cuenta, ¿no? El perdón de tus culpas, tus pecados, unido con Cristo moriste, el viejo hombre se murió, ya no eres más esclavo, eres libre, resucitas para andar en novedad de vida.
No te puedes acercar a Dios de tan sucio que estás, pero como la justicia de Cristo está imputada sobre tu persona, entonces Dios te mira como justo y puedes tener comunión con Él y puedes tener una relación viva con Él para este proceso de santificación. Entonces, así nos libera para colocarnos en la senda de la santificación. Así nos hace ahora siervos de justicia. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado y de la maldición de la ley por medio de Cristo. ¿No? Esta es la gran salvación que Dios hace. Entonces, cuando Cristo habla, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, se refiere a esto, libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Ahora vamos a ver 6 respuestas, ¿no?, que son dadas aquí desde el versículo 33 al 59 para tratarse de quitar el león, quitarse el tigre de las espaldas, ¿no? Y no, nosotros no somos esclavos, no, hazte para allá, yo no soy ningún esclavo, ¿no? Y empiezan ahí a maniobrar y a manipular para no reconocer su esclavitud. Entonces aquí vamos a ver cuando menos 6 maneras, ¿no?, ¿sí?, de malentender la esclavitud del pecado y la salvación. Es muy difícil, si no es que imposible, entenderse si uno habla japonés y el otro habla totonaca, ¿no? Entonces, no te entiendo nada, yo tampoco te entiendo nada, ¿no? Entonces, no nos vamos a poder entender. Aquí vemos algo parecido, ¿no? Nuestro Señor habla el lenguaje celestial, habla el lenguaje de la verdad, y el otro habla totonaca, ¿no? El otro no entiende nada, el judío no está entendiendo nada. ¿Sí? No se pueden entender. Uno habla en el espíritu y el otro está en la carne. ¿Sí? Uno habla de la verdad del cielo y el otro está ciego a las cosas. ¿Cuál cielo? No hay cielo. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Aparentemente eran personas que habían creído, pero ¿qué estamos viendo? Que cuando empiezan en el diálogo no entienden nada, ¿verdad? No, a mí me dijo el predicador que yo aceptara a Cristo, que yo ya era salvo y todo, que ruede la bola. No, hay que entender para poder verdaderamente ser liberados. Cuando no se entiende, entonces la persona está en un proceso fatal ¿de qué? De engaño, de autoengaño, ¿no? Repite esto, guau. Sí. No te pasaste de un guau. Ahora sí lo repetí. No, hermano, es una repetición, no hay comprensión, hay que entender la verdad. La verdad es un concepto, la verdad es una realidad. Dios es la verdad, Dios vino personalmente, se encarnó la verdad y dio testimonio en medio de nosotros. O sea, están buscando en los planetas, están buscando quién sabe en dónde, en las entrañas de la tierra. Buscan en vano. Cristo ha venido a decirnos la verdad. Cristo está en medio de nosotros, hablándonos con la verdad por su palabra, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, así en nuestro pasaje estamos uno en la carne y el otro en el espíritu. Viene la verdad y el otro no entiende, ¿no? Cristo amplía la explicación acerca de la esclavitud del pecado, pero en su alegato, estos judíos que dicen haber creído, así véalo por favor en el 8:31, estas palabras, 8:31, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, ¿no? Entonces aquí está el punto, ¿no? En el versículo 48. En este diálogo, respondiendo entonces los judíos, dijéronle, versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos, el versículo 57, dijeron entonces los judíos, aún no tienes, o sea, estamos viendo aquí con quién era el diálogo, ¿no? Estos judíos que habían creído, ¿no? Que aparentemente habían recibido la verdad. Mostraron que todavía estaban en sus pecados, que todavía no les había amanecido. Mostraron que todavía estaban en la carne. Aquí, aunque se mencionan algunos rasgos de los creyentes verdaderos, vamos a ver en este momento
6 características de los no creyentes que son manifiestas aquí, ¿verdad? La primera característica, versículo 34 hasta el 38, ¿no? El asunto, la primera característica, la persona no entiende la condición de esclavitud, su condición de esclavitud en el pecado, confunde, no entiende la libertad espiritual, la confunde con la libertad carnal. Eso es lo que tenemos aquí. Sí, si conocieres la verdad y la verdad os libertará. Yo soy libre, ¿de qué libertad me estás hablando, no? Yo soy libre, aquí está diciendo, ¿no? Nosotros somos simiente de Abraham y jamás servimos a nadie. Mentiroso, ¿no? ¿Qué hacías con los asirios? ¿Qué hiciste con los babilonios, no? ¿Qué hiciste con los filisteos que cada rato te daban y los... Ya sabe la historia, ¿no? La tenemos en el Antiguo Testamento. ¿No habían sido esclavos de nadie? Sí. ¿Quién los dominaba ahora? No, nadie nos domina. Y los romanos, nadie te domina. O sea, págale los impuestos, ¿no? O sea, ¿cómo que no estaban? O sea, no entendían. No, nosotros somos simiente de Abraham, jamás hemos servido a nadie. ¿De qué seremos libres? ¿De cuál libertad estaba hablando Cristo? Una libertad espiritual. ¿En cuál libertad estaban pensando ellos? Algo carnal, ¿no? Algo terrenal, ¿no? Entonces, aquí la persona está bajo el dominio del pecado, no puede dejar de pecar. ¿Sí? Cuando el hijo, es algo parecido, ¿no? Versículo 35 y 36, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí lo pinta Cristo como un administrador de una hacienda, ¿no? El que es administrador de la hacienda no se queda ahí, es un trabajador de la hacienda y nada más. ¿Sí? Cuando llega el hijo del hacendado, es echado fuera el administrador, ¿no? Y se queda ¿quién? El hijo. El hijo sí permanece para siempre. Entonces, el pecado es un engañador, el pecado es un traidor, el pecado nos tomó descuidado, nos agarró, nos aplicó ¿cómo se llama? Okiguasa, no sé, no me acuerdo cómo se llama esa, ya no te dejó moverte y tomó control de tu vida, ¿no? Es un farsante, tiene control de tu vida, pero cuando eres libertado, entonces ya no puedes someterte, ¿no? No permanece para siempre, puede ser erradicado y puede ser sacado. Esto es lo que logra la salvación, ¿no? Entonces, el pecado se enseñorea de la persona hasta la llegada de Cristo. Cristo es el que queda para siempre en la vida, de tal manera que la persona queda libre sirviendo a Cristo ahora. Así es la salvación, ¿no? Esto es lo que ocurrió en nuestra salvación. Por lo tanto, resulta incongruente que algunos de ellos alegaran ser descendientes, linaje o semilla de Abraham, y sin embargo, ¿qué había en sus corazones? No se había salido el pecado. ¿Cuál pecado? Estaban transgrediendo flagrantemente el 6º mandamiento, ¿no? No matarás. En la menor oportunidad lo agarramos y lo matamos a este cuate, ¿no? Entonces, cuando quedan los deseos homicidas en el corazón, estos sentimientos y deseos no provienen de Dios, provienen del enemigo. ¿Quién está en control? El enemigo, todavía el pecado está en control, ¿no? Entonces, por eso está mencionando, ¿no? La persona no entiende. Oye, yo fui a la predicación, pero no entendí. El pastor está alegando ahí, combatiendo contra el viento, diciendo que somos los esclavos del pecado y que vengamos a Cristo. ¿Sí? Si yo nací en una nación libre, es más, tengo aquí mi pasaporte de norteamericano, mira, y soy libre. ¿Sí? Entonces, no digo, bueno, ya mejor no hablo, porque si no voy a empezar a hablar de política y no lo quiero. Entonces, bueno, la persona piensa que es libre, ¿no? Pero todavía sigue esclavizado, ¿no? Si tienes deseos homicidas en tu corazón,
Entonces Cristo les dice a eso, ¿cómo es que ustedes dicen que son descendientes de Abraham y son el linaje de Abraham? Pero Abraham no era como ustedes son matones, ¿verdad? Yo creo que tenían ojos de pistola, ¿no? Entonces, ahora, en segundo lugar, entonces, el primero, ya lo estamos viendo, ¿no? Rasgos que resaltan las características de los no creyentes, ¿no? No reconocen su condición de esclavitud espiritual, de esclavitud al pecado, ¿no? En segundo, yo dejo el vicio cuando yo quiera, ¿no? Sí. No soy borracho, nada más cada semana le entro al quite, pero no soy borracho. A la hora que yo decida lo dejo, sí, cómo no, ¿no? Soy malvado, pero no tanto, ¿no? Me controlo. Otra vez, ¿no? El puerco disfrazado con un frac, sigue siendo ¿qué? Aunque se ponga el frac más caro, sigue siendo un marrano. Así nosotros, ¿no? Estamos esclavizados al pecado. Si no somos liberados, seguimos siendo las mismas personas, ¿no? No, pero mira, usted puede comprarse las pieles más elegantes, el traje más para verse mejor, ponerse el maquillaje más completo, la máscara más completa que encuentre. Y conste que me protegí de las mujeres, no dije mascarilla. Entonces, hermanos, no, la persona, si no es cambiado su corazón, sigue esclavizada, ¿no? Cristo dice 39:40, ¿no? La siguiente marca. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes tienen los deseos homicidas del diablo. Ustedes no son hijos de Dios. ¿Por qué dicen que son hijos de Abraham en sentido espiritual? Y vean el pensamiento sacralista, ¿no? Que estaba inmerso en los israelitas. Con los judíos, ¿cuál era ese pensamiento sacralista? Por el hecho de pertenecer a la línea genealógica, a la raza de Abraham, ya se consideraban salvos. Eso es una basura, lo entendemos. Ninguna raza tiene prioridad en la salvación. Cristo es el Salvador de los pecadores de todo el mundo. No estoy hablando de una declaración universal. Cristo salva a personas de todas las naciones. No hay una preferencia, ¿no? El custodio de la palabra, el custodio de la revelación fue dada en primer lugar a ellos. Es un gran privilegio. Los privilegios implican responsabilidades, ¿no? O sea, no vamos a tocar más ese punto. Pero Cristo les dice: ustedes dicen ser linaje de Abraham, pero no son como Abraham. Abraham era obediente. No vamos a profundizarnos en toda la obediencia de Abraham tampoco, ¿verdad? Pero era obediente en términos generales, ¿no? Espérate hasta que nazca. No sé quién fue la desesperada, si Sara o él, o los dos, pero en total, vino Ismael, ¿no? Pero bueno, entonces, en forma general, las obras de Abraham eran agradables, ¿no? Abraham recibió la instrucción. Para los que piensan que la obediencia de Abraham fue muy sencilla, ¿no? Fue tan sencilla como decirle: deja tu casa y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Génesis 12:1. Deja tu casa y tu parentela y todo lo que tienes y ven a la casa que yo te mostraré. Ven a la tierra que yo te mostraré. Oye, pero no alegó nada, ¿verdad? No alegó ni dijo: no voy, o no alegó. No era como otros que nos dan una instrucción y ahí estamos alegando, ¿no? No, Abraham obedeció. No tienen las obras de Abraham. En tercer lugar, 41 al 47, siguen alegando, ¿no? Ustedes hacen las obras. Nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿no? Este pasaje puede tomarse en el sentido, en este contexto, ¿no? No somos nacidos de fornicación. Era su pensamiento sacralista. Nosotros no somos una raza mezclada, nosotros somos una raza pura.
No hay mezclas, somos todos descendientes de Abraham. Somos una raza pura, no somos una raza mezclada. Están identificando su pureza racial como signo de salvación. Aunque no tenían amor y tampoco reconocían el lenguaje de la verdad. No reconocían la voz de Dios llamándoles. No permanecieron en la verdad. Desde un principio, no. ¿Quién fue el primero en el mundo espiritual que no permaneció en la verdad? El diablo, ¿no? Quiso ser como Dios. No permaneció en el orden establecido. Quiso un cambio de regla. Dijo, no, yo me sentaré en el trono, seré semejante al Altísimo. Espérate tantito. No, sí, cómo no. Yo me imagino que el diablo debe haber dicho, tengo mi libre albedrío, no conocemos el alegato completo, ¿no? Pero dijo, me sentaré en el trono. O sea, ¿qué nos hace diferentes? Tú eres perfecto, yo también. Se le olvidó una pequeña cosa, ¿no? Tú eres el creador, yo soy una criatura. No hay comparación entre el creador y la criatura. Aunque él es perfecto y tú seas perfecto, tú estás en una condición de criatura. Nunca podrás ser igual al Creador. Es un sueño guajiro en los hombres lo que plantó el diablo, ¿no? Seréis como dioses, se sienten como dioses. Y uno los ve conduciéndose, ¿no? En su condición caída, en sus afanes superfluos y vanos. Vistiéndose, arreglándose, comprándose, llenándose ¿de qué? De basura, de estorbos, de obstáculos para poder llegar a la verdad y pensando que son, la cosa más maravillosa, ¿no? Entonces, ellos también decían, nosotros somos lo más maravilloso. Tú, mexicano, nosotros somos linaje de Abraham. Puedo trazar, mira, aquí está mi genealogía. Entonces, imagínense, tenían el linaje, pero lo querían matar, ¿no? Y no querían reconocer y permanecer en la verdad. Entonces, aquí está otra marca, ¿no? La persona no tiene amor y no reconoce el lenguaje de la verdad. La Biblia sí dice eso, dicen algunas personas, pero yo tengo otra opinión, yo voy a hacer otras cosas, ¿no? En mi experiencia estas cosas funcionan. ¿No entiendes el lenguaje de la Escritura? ¿No entiendes la palabra? Lo único que funciona es la verdad. La Escritura es la verdad. Lo que tenemos es la luz, la verdad que Dios nos ha dado. Ninguna otra cosa puede sustituirla, nada puede suplantarla. Es la verdad de Dios. Hay una verdad, hay un Dios, hay un juicio. O sea, todo lo que siempre ahora se burlan. Pero es la realidad de las cosas, ¿no? Ellos siguieron con su actitud rebelde, 47 y 48, en cuarto lugar, una actitud rebelde hacia la palabra y hacia la persona de Cristo. No oyeron la palabra, ¿no? Ustedes, dice el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hay algunas doctrinas que al hombre moderno no le parecen buenas, ¿no? Y se atreve a desafiarlas. No. ¿Cómo que la mujer no puede ser lo que ella quiere? Sí podemos, ¿no? Y se tardan 3 horas ahí. Sí podemos, así como los de Diana de los Efesios, ¿no? Y están envenenando sus mentes, ¿no? Para vivir una vida de frustración, ¿no? La mejor manera de ser feliz es tomar la instrucción y la verdad que Dios dice acerca del hombre o acerca de la mujer. Iguales en dignidad, diferentes en diseño. Así es el asunto. No, pero sí, lo repetimos otra vez, ¿no? Iguales en dignidad. No vale un hombre más que una mujer. Somos iguales. ¿Sí? Pero somos diferentes en diseño. ¿Sí? Diferentes en diseño. La mujer está diseñada para unas cosas, el hombre está diseñado para otras cosas. Así es el asunto. No, es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, ya nos cansamos de los partidos políticos, ¿no? No me opongo, no estoy de acuerdo y así el hombre en general, ¿no?
¿Quieres dar cosas contra el aguijón? Adelante. ¿Sí? ¿Quién es el que se lastima despreciando los conceptos de Dios? ¿Quién es el que se daña trastornando los conceptos de Dios? ¿Quién es el que va a salir perdiendo? Por mucho que te afanes y que grites, vas a cambiar tu condición, tu dignidad, va a ser diferente para ti el juicio porque te pongas en ese plan. No, te lo advertimos desde ahora, va a ser peor para ti, peor. Aquí tenemos este cuate, sí, además de pecador, rebelde y terco y necio. Amárrenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, ¿no? Oye, no, espérate, un trato igualitario, no hay trato igualitario, es un rebelde, échelo para afuera, ¿no? No queremos estas cosas en el cielo. El pecado y la rebeldía echó a perder nuestro mundo, ¿no? Si dejamos entrar a un insubordinado de esos al cielo, ¿qué dice Dios? No, echa a perder el cielo también afuera, a las tinieblas de afuera, a su lugar. Entonces, las personas se oponen a Dios, ¿no? Se oponen a la verdad, se oponen a la persona de Cristo, así estos hombres, ¿no? No querían, ¿no? Es lo que dice ahí 47, 48, ¿no? Las palabras, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sí, los judíos dijeron, no decimos bien, tú eres samaritano, así como las personas, ¿no? Ya cuando no pueden empiezan a insultar, se empiezan a airar, empiezan a gritar, y así el asunto, ¿no? Se tornó violento hacia la persona de Cristo, hacia el portador de la verdad, ¿no? No es la primera vez que nos dan con la puerta en la cara, ¿no? Como creyentes debemos estar acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, vean el 49 al 53, ellos malinterpretan, otra marca, ¿no? Malinterpretan la verdad. No, yo no tengo, Jesús les dijo, yo no tengo demonio, pero vean, entonces los judíos le dijeron, ¿no? Ya conocemos que tienes demonio, eres samaritano, ¿no? Le habían dicho, Abraham murió, o sea, Jesucristo estaba hablando de que el que está en la verdad, el que está en Cristo, no padecerá la muerte segunda, no la muerte eterna. Y ellos estaban pensando que Él les decía, no morirá, en sentido que no fuera a perder su vida aquí en este mundo y ser sepultado, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? A ver, pues, ¿en qué canal estás tú? En el 48. No, pues con razón no nos entendemos, yo ando en el 13, ¿no? Entonces, pues, no va a haber comunicación, ¿verdad? Sí, ¿en cuál canal andas acá? Cambio, camarada, ¿en cuál canal andas? No te oigo. Pues no te oigo. Si tú estás en el 112 y el otro está en el 10, pues nunca se van a comunicar, ¿verdad? ¿Dónde tienen que estar? En el mismo canal. Sí, aquí ellos tenían su propio canal y obviamente, ¿no? Aquí malinterpretan la verdad, ¿no? Entonces, Cristo se refirió a Abraham. Y todos los creyentes no probaríamos la muerte eterna, no a eso se refería. No se refería al hecho de que no moriríamos, ¿sí?, en nuestra vida terrenal y que no seríamos sepultados. Claro, Abraham fue sepultado, ¿no? Nosotros seremos sepultados. Ese no es el fin, nuestro cuerpo resucitará. ¿Sí? Nuestra alma irá al cielo y nuestro cuerpo resucitará en la segunda venida de Cristo, ¿no? Ellos, según le cayeron, aquí te atrapamos, ¿cómo que quién te haces a ti si Abraham murió y los profetas murieron? ¿Por qué dices que no morirán? Porque Cristo se estaba refiriendo a la muerte eterna. Entonces, Cristo hablaba de morir, de no morir la muerte segunda, no de no morir la muerte física. Ahora, en último lugar, aquí, versículos 56 al 58, él dice ahí, ¿no? Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día, ¿no? Ellos no tenían una visión espiritual ni esperanza en la vida venidera, ¿no? Por lo tanto, dice Abraham,
se gozó en Cristo, ¿no? Ya eso fue el acabose para ellos, ¿no? ¿Cómo? Dice, no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Repase el libro de Génesis, desde el 12 al 20, ahí va a encontrar, ¿no?, ese encuentro. Y va a ver que Jehová vino a visitar a Abraham, ¿no? Cristo preencarnado, es lo que los teólogos interpretan, ¿no? Cristo preencarnado estuvo allí. Y cuando hablaron de la verdad, imagínate, ¿no? En tu simiente me serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Vamos a suponer que él es Abraham. Se parece más a él, que tú estás todavía muy joven. Él se parece más a Abraham. Entonces, ¿sí? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién soy yo? Entonces, Abraham se gozó, ¿no? Era algo formidable, ¿no? El padre de la fe. Entonces, algo maravilloso, le creyó a Dios, miró a Cristo preencarnado. No sabemos hasta qué punto entendió el asunto, ¿no? Pero el hecho que Cristo nos dice, se gozó de que había de ver mi día, ¿no? ¿Cuánto entendió? Bueno, entendió mucho, ¿no? O sea, cuando hablamos de que se le pide por sacrificio a su hijo y lo entrega, y tuvo revelaciones especiales y palabras especiales. Su mente fue iluminada hasta el grado de tener esperanza en Cristo y en su primera venida. Que ellos pensaban que era la segunda, pero todavía no llega la segunda, ¿verdad? Entonces, así se gozó. Pero las personas que no reciben la verdad no tienen esperanza. El creyente espera el futuro, la vida venidera, la realidad que Cristo vino a demostrar, ¿no? ¿Sí? Cuando nos dice, habrá resurrección de muerte, y te lo demuestro, resucitando. Te digo que voy al cielo y delante de tus ojos asciendo al cielo. No es que nadie se ha levantado de la muerte. La muerte, siempre decimos, no es campeona, es tiro por viaje, es knockout. Con cualquiera que se enfrenta, ¡paz! Knockout. Todos perdemos por knockout. ¿Sí? Y cuando Cristo fue muerto y sepultado, ¿sí?, la muerte levantó los brazos, ¿no? Dijo, ¿ya ven que sí soy invencible? Oh, sorpresa, ¿no? Oh, sorpresa. Porque Cristo se levantó de la muerte, ¿no? Para demostrar, es el primogénito. Muchos los malentienden, los falsos testigos. El primogénito ¿de qué? Primogénito de la nueva creación. Es el primero de los resucitados. Es el primer hombre resucitado. Él es el primogénito de la nueva creación, el primer hombre nuevo. Es la demostración y la prueba para que nuestra fe descanse en Él, el autor y consumador de la fe completa, la salvación completa. Triunfamos sobre la muerte en Cristo Jesús, triunfamos sobre el pecado en Cristo Jesús. Allí está la ilustración, allí está el ejemplo, para que pongamos nuestros ojos en Él. La reacción final de ellos, el odio, ¿no? Si no vamos a poder arreglarnos con palabras y explicaciones, entonces déjanos agarrar estas piedras, ¿no? Entonces agarraron las piedras y lo quisieron lapidar, ¿no? No era su tiempo. Entonces, sintieron, ¿no?, que tenían razón cuando Cristo, ¿por qué agarraron las piedras? Porque dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿no? Hablando, identificando el nombre del Eterno con su propia persona, porque era Dios, ¿no? Yo soy Dios. Entonces, ha blasfemado, pensaron para sus adentros, ¿no? Agarraron piedras para lapidarlo, ¿no? Se escapó en medio de ellos, ¿no? No conocemos los términos, pero es obvio que fue algo sobrenatural. Entonces,
Así, mientras uno contaba en dólares, los otros contaban en pesos mexicanos, entonces no podía haber entendimiento ni concordia, ¿no? Una mente espiritual con una mente carnal. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, le parecen locura. Así estos que al principio parecían creer, era solo una simpatía externa inicial, pero no había un corazón renovado que les permitiera comprender las verdades espirituales. Es importante el conocimiento, ¿no? Es importante conocer la verdad que creemos, la verdad que decimos profesar. ¿Sí? Hay que saber dar razón de nuestra fe, ¿no? Para que no piensen que somos, no, estos son así ignorantes, nada más les pusieron la mano encima y se cayeron y ya sintieron que ya eran pertenecían al cielo. No, hermanos, ¿qué te dieron? Nos dieron la verdad, nos abrieron los ojos, nos hablaron de la realidad de la vida que nadie habla en ningún lado, ¿no? Dios ha puesto sus iglesias para proclamar esta verdad. Vasos frágiles, vasos de barro, personas lo más vil y lo menos preciado de este mundo, ¿no? Sacados de la basura para anunciar el evangelio de la verdad. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Así que, así fueron las cosas. Vamos a concluir con unos comentarios. En primer lugar, una de las preguntas frecuentes a los ministros es, ¿cómo sé si Dios ya me salvó? Aquí vemos algunas marcas resaltadas por Cristo que nos ayudan a responder. ¿Cómo sé si ya Dios me salvó? Por tu perseverancia en la obediencia. Las personas que no perseveran en la obediencia no pueden tener seguridad. La permanencia en la verdad. Las personas que están zigzagueando pensando que nadie tiene la verdad absoluta y ustedes me caen gordos los cristianos porque piensan que tienen la verdad. Tenemos la verdad absoluta. ¿Qué vamos a hacer? Esto cayó sobre nosotros, no lo pedimos, no lo buscamos, fuimos traídos y fuimos hechos depositarios de la verdad. Esta verdad nos abruma, nos aplasta, nos constriñe. Pero ¿qué vamos a hacer? Es la verdad. Amamos a Dios, amamos su verdad. Y aunque somos incapaces, estamos por la verdad. Con la ayuda de Dios. Permanecemos en la verdad. Entonces la perseverancia en la obediencia, la permanencia en la verdad, el amor al prójimo, en contraste con los deseos homicidas, ¿no? Cuando hay odio, rencor, resentimiento, en lugar de amor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, tiene un corazón precioso la persona, ¿sí? Lleno de odio, de rencor, de resentimiento. Si tenemos las obras de Abraham, si oímos la palabra, el que es de Dios, dice la palabra de Dios, oye. Si hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, ¿no? Todas esas son marcas de que uno es un creyente verdadero, ¿no? En segundo lugar, obviamente solo los que eran esclavos pueden experimentar el gozo de una vida de libertad, ¿no? Solo los que han sido verdaderamente libertados tendrán el gozo, y no solamente el gozo de la libertad, sino el agradecimiento con el libertador, el agradecimiento con Cristo. Él es nuestro libertador. Cuando la persona no ama a Cristo, cuando la persona no se abraza verdaderamente con todo su ser a Cristo, pues, ¿qué clase de... Me salvó la vida y qué tal? No, ni lo he visto, tiene años que no lo veo, no tiene siglos que no trato con él. Híjole, no. Entonces, en tercer lugar, no nos cansaremos de repetir que el problema de nuestro mundo es la esclavitud espiritual en que está sumido. De eso trata la Escritura, ¿no? Cristo es la respuesta para ello. Él es el verdadero libertador de los oprimidos por la tiranía del pecado. Por eso amamos a Cristo, porque nos libertó, nos sacó de la basura y nos conduce hacia el cielo, a personas indignas como nosotros. Solo se puede escapar de ese lastre de la esclavitud del pecado viniendo a Cristo.
¿sí? La bola que te ata, la cadena que te ata está formada por el pecado, es la esclavitud a ese pecado. Y solamente puede ser libre mediante el perdón y la justificación que está en Cristo. Solo se puede escapar de este lastre viniendo a Cristo. Solo Él puede hacerte verdaderamente libre y prepararte para una vida de obediencia y santidad eterna. ¿Sí? ¿Y dónde está la felicidad? Esta vida de obediencia y santidad eterna te traerán la felicidad igualmente eterna. No puedes agarrar primero la felicidad hasta que no tengas la primera parte, que es la obediencia y la santidad. No se puede llegar a ser feliz en este mundo mientras no lleguen esas cosas, ¿no? Primero la obediencia y la santidad en Cristo y luego la felicidad eterna, ¿no? Algunos dicen, no, pero yo quiero aquí la probadita de felicidad eterna que tenemos aquí es la asamblea festiva de cada domingo, ¿no? Con la reunión de los creyentes, con la adoración de Dios, con la exhortación de su palabra. Es una probadita, nada más. Es, en cuarto lugar, es a causa de que Dios no ha retirado totalmente su bondad, su amor, su gracia común de este mundo, que quedan algunos destellos de todo lo bueno que pudiera ser. O sea, nos quedan destellos nada más. Es a causa de su amor que Dios ha plantado iglesias para proclamar la verdad y liberar a su pueblo para un mundo celestial, donde no habrá consecuencias del pecado ni pecadores que puedan arruinar otra vez todo. Será un mundo perfecto, con personas perfectas en santidad. A eso somos llamados, esa es nuestra esperanza, ¿sí? No es un bordón para recargar, no, es la verdad. Fue proclamada por Cristo, corroborada por Cristo. No estamos locos. Excelentísimo Festo, ¿no? No estamos locos, hablamos palabras de cordura y de verdad. Una verdad que el mundo ha abandonado y por eso estamos en las ruinas que vemos, ¿no? La ruina espiritual. Entonces, lo repetimos, en ese mundo celestial no habrá consecuencias del pecado ni pecadores que puedan arruinar otra vez todo. Será un mundo perfecto, ¿no? En quinto lugar, la liberación de que habla Cristo es espiritual. Mientras el hombre moderno sigue pensando que él solo puede salir del hoyo, ha inventado el autoperdón, su propio camino de autoliberación para sentirse bien. Eso es lo importante, ¿no? Cuando las personas, oye, ¿y cómo te sientes? No, me siento bien. No, qué bueno, eso es lo importante, que tú te sientas bien. No es lo importante que tú te sientas bien, lo importante es que estés en la verdad, que genuinamente hayas encontrado a Dios y la verdad. No es que te sientas bien. Hay personas que son los más malvados del mundo y se sienten bien, porque ya se autoperdonaron, ¿no? Ya encontraron su camino de liberación, no se autoperdonaron. Imagínate, ¿no? El hermano me debe $1,000,000 y me dice, me autoperdono por el $1,000,000. No, pues que a todo dar, no, pues ya no te voy a pagar el $1,000,000, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Se autoperdonan. Es solo, hermanos, como lo sabemos, es solo a través de una relación restaurada con Dios por medio de Cristo y su palabra que los hombres pueden ser liberados de esta esclavitud espiritual. Solamente por medio de Cristo, del perdón y la justificación que hay en Cristo, ¿no? Y que seamos traídos, por lo tanto, en la salvación a un proceso de restauración, con hábitos santos y la mortificación de los hábitos pecaminosos. Esa es la vida cristiana, ¿no? Hasta que salgamos de este mundo a perfección. Así obra Dios, ¿no? Primero nos salva y rompe el poder dominante del pecado en nuestras vidas. Y luego, a través de un uso correcto de los medios de gracia, nos hace crecer en esa libertad mediante el proceso de santificación.
Obviamente el proceso de santificación y restauración no puede comenzar mientras seamos todavía esclavos del pecado. ¿Sí? Imagínense que ustedes ojalatero, ¿no? Y le llevan un carro destartalado y lo primero que hace es comenzar a pintarlo. No, hermano, es una locura, ¿no? Hay que enderezarlo, y ya luego le vas a dar la glorificación final. Así es el asunto con nosotros, ¿no? Estamos todos destartalados y primero somos restaurados en la reconciliación, el perdón, la justificación, y somos introducidos a la hojalatería durante toda la vida, ¿sí? Y al final nos van a pintar con glorificación. Y ya salimos bien brillantes, ¿no? Sobre todo si nos echan pintura DuPont. Ahora estoy muy fuerte con los comerciales, pero bueno. Entonces, el proceso de santificación y restauración no puede comenzar. Esta parte es importante entenderla porque hay muchas personas que deciden, dicen, yo ya me voy a portar bien. Y empiezan el proceso de autopintarse y todo lo demás, ¿verdad? Pero si todavía no estás perdonado y justificado, no se puede. ¿Cómo vas a empezar un proceso de restauración si todavía tú estás enemistado con Dios? Primero tienes que reconciliarte, ser perdonado y justificado, y entonces sí el proceso de restauración comienza, ¿no? Entonces finalmente debemos orar a Dios rogando para que despierte a los cautivos del diablo y los saque de la corriente de este mundo, ¿no? Porque sus corazones están cebados con el amor del mundo y sus ojos no alcanzan a ver ni comprender lo que ahora hemos hablado, ¿no? Que entendieran esto, que entendieran su necesidad de Cristo, que entendieran su necesidad de salvación, que entendieran que si se murieran en la condición en que están sin Cristo, irían a la condenación eterna, ¿no? Que lo entendieran, que lo supieran, pero no lo pueden ver, están brincando y saltando felices en este mundo porque no ven, porque no oyen, porque no comprenden su condición de esclavitud. Es como el pobre prisionero, ¿no? Desahuciado, que le dicen que como tu última voluntad, no sé, ¿qué quieres de cenar? Hoy no, pues tráiganme caviar. ¿Sí? Y al amanecer estarás colgado. ¿De qué te sirvió? Hay una manera de vivir bien, hay una manera de llegar delante de la presencia de Dios bien y ser recibido con una entrada maravillosa, primeramente reconciliándonos con Dios por medio de Cristo y segundo trabajando arduamente por la verdad que nos ha sido dada, por la verdad que nos ha sido encomendada. Esa es la manera correcta de vivir y salir correctamente de este mundo. Para que no huyamos, dijo Primera de Juan 2:28, dijo el apóstol Juan, para que no huyamos de él avergonzados en su venida. ¿Se imagina un creyente justificado que vivió vergonzosamente? ¿Para qué queremos eso? ¿De qué nos sirvió todo el entendimiento, la comprensión, la liberación? Te quité, te descargué, te perdoné, te puse los elementos para que fueras preparándote a la vida eterna y echaste a perder la vida, volviste otra vez al fango. No, hermano, es nuestra oportunidad ahora, ¿no? Oremos, ¿no? Que el Señor, roguemos a Dios que su gran poder abra los ojos de los ciegos y dé vida a los muertos en delitos y pecados, para que miren a Cristo el Salvador. Roguemos a Dios, ten misericordia, Señor, extiende tu mano salvadora. Pidámosle al Señor, ¿no? Para la gloria de su nombre, que salve, que bendiga a los que están en tinieblas, ¿no? Y en esclavitud. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Damos las gracias por el perdón que hemos recibido, por la justicia de tu Hijo Jesucristo que nos hace aceptos delante de ti. Te bendecimos, Padre, reconociendo que nos sacaste de
el fango y de la basura, del lodo. Y ahora, Padre, estás transformando nuestras vidas. Te rogamos que nos fortalezcas para estar siempre dispuestos, que estemos siempre en la disposición para ser formateados en la imagen de tu Hijo Jesucristo, para ser corregidos, para ser enderezados. Ayúdanos, Padre, a quitar todas esas manchas, todo ese pecado que todavía está en nuestras vidas, Señor, remanentes que afean nuestra profesión de fe, Señor, que avergüenzan nuestro rostro delante de ti, Señor. Y te rogamos, tengas misericordia y extiendas tu mano salvadora para tocar el corazón de aquellos que tú has escogido para esta gran bendición de la verdad, Señor. Rogamos que fortalezcas tu iglesia, rogamos que fortalezcas tu iglesia para predicar la verdad, para vivir como creyentes genuinos y dando evidencias ahora, Señor, permaneciendo, perseverando, esforzándonos en la obra, en el servicio para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Padre, en los méritos de Cristo Jesús y te damos las gracias en Él. Amén.